Queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a empezar nuestra clase de catecismo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando los sábados el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo tiene 4 partes. La primera parte es el credo, que ya la vimos. La segunda parte es el estudio de los sacramentos. Ya vimos la segunda parte. La tercera parte es la parte moral, donde estudiamos los mandamientos de la santa ley de Dios. En estos mandamientos nos encontramos con exigencias concretas para llevar una vida que no solamente agrade a Dios, que es lo más importante, sino también una vida que nos hace bien. Porque cuando nosotros respetamos la santa ley de Dios, nosotros nos beneficiamos y también beneficiamos a los demás. Por lo tanto, vivir la santa ley de Dios hace que tenga una relación correcta con Dios, conmigo mismo y con el prójimo. Ahora vamos a estudiar el 7º mandamiento, que es no robarás. ¿De qué tratan los números 2401 al 2463? En estos números se habla del 7º mandamiento. Hoy nos abocamos a estudiar el 7º mandamiento. Ya hemos estudiado los 6 primeros mandamientos. Ahora nos concentramos en el 7º mandamiento. ¿Cuál es el 7º mandamiento? No robarás. ¿En qué pasaje bíblico está el 7º mandamiento? En realidad son 2 pasajes. No se olviden que el Decálogo está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. En Éxodo 20:15 y en Deuteronomio 5:19 nos encontramos con este mandamiento, que es importante porque todos los mandamientos son importantes. Y esto quiero que quede claro. Todos los mandamientos son importantes, siendo el más importante el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es el fundamento de todo. Y cada mandamiento, en definitiva, me remite a Dios. ¿Cuál es el fundamento del 7º mandamiento? El respeto por los bienes del otro. Yo tengo que ser respetuoso con los bienes del otro, con la propiedad del otro. Cuando yo no respeto los bienes del otro, yo estoy atentando contra el 7º mandamiento. El 7º mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Catecismo de la Iglesia Católica número 2401. Queridos hermanos, el 7º mandamiento implica que yo use correctamente mis bienes, que respete los bienes del prójimo, que me dé cuenta que tengo que dar gloria a Dios con los bienes materiales que tengo, y asimismo ser muy respetuoso con los bienes materiales, con la propiedad del prójimo.
El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2451. Es muy importante darnos cuenta que los bienes materiales, las cosas materiales, el dinero, implican un uso correcto. Tenemos aquí la justicia como una virtud fundamental. La justicia que me lleva a ser una persona honrada, no ser un corrupto, y la caridad, que es la virtud más importante. Yo tengo que practicar también la caridad con mis bienes, con los bienes propios, y también la caridad me lleva a respetar los bienes del prójimo. ¿Hay un derecho a la propiedad privada? Sí, tenemos el derecho a la propiedad privada, por eso la Iglesia condena el comunismo. En el comunismo no hay un respeto a la propiedad privada, porque en el comunismo todo se lo apropia el Estado. Hay un derecho a tener bienes propios. Si tú trabajas, tú compras tus propios bienes, bendito sea Dios si progresas materialmente hablando, pero al mismo tiempo ese derecho a la propiedad privada no es absoluto, porque primero es el destino universal de los bienes. Es decir, yo no puedo aceptar que pocos tengan demasiado y muchos no tengan para comer. La Iglesia dice que hay un derecho a la propiedad privada, pero no es absoluto. Por eso, en algunos casos, se puede expropiar para poder atender a las personas más necesitadas. Hay un principio que está por encima del derecho a la propiedad privada y que es el destino universal de los bienes. Ese es el principio del destino universal de los bienes que lleva a poner el derecho a la propiedad privada en su debido lugar. Por ejemplo, en un lugar hay una persona que tiene muchas tierras. Bendito sea Dios, se ha logrado esas tierras con su trabajo. Pero puede ser el caso que se necesite construir una carretera para poder atender a diversos pueblos. Y no hay otra manera de hacer la carretera que pasando por las tierras de esa persona. Entonces, ahí prima el destino universal de los bienes, el bien común. Entonces, es legítimo expropiar, se le da un justiprecio a esa persona y se expropia para hacer una carretera, porque hay un bien mayor que es el bien de muchas personas. El derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2403. Entonces, para que quede más claro, hay un derecho a la propiedad privada. Tú tienes tus cosas, tienes tu casita, tu carrito, tu laptop, tu celular, son tus cosas. Tú has conseguido esas cosas con tu trabajo honesto, bendito sea Dios, nadie te puede quitar tus cosas. Son tus cosas. Pero podría darse el caso que por un bien mayor se aplique este principio del destino universal de los bienes y se expropie en casos concretos para el bien de muchas personas, pero son casos concretos. No es lo que hace el comunismo, que te quita todo, entre comillas, para buscar una sociedad sin clases. Esa sociedad sin clases es una mentira. Por eso basta contemplar lo que pasa en los países comunistas para darnos cuenta que eso de que es una sociedad sin clases es una gran mentira, porque quienes están
en el poder viven como ricos y el pueblo se muere de hambre. ¿Qué virtudes tienen que practicarse en nuestra relación con los bienes materiales? Todos tenemos bienes materiales, todos tenemos cosas que utilizamos, manejamos dinero. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, depende del uso que le demos. Y hay tres virtudes que son importantes, muy importantes, para respetar el séptimo mandamiento: la templanza, la justicia y la solidaridad. Repito, hay tres virtudes que debemos practicar para dar gloria a Dios con nuestros bienes materiales, por ejemplo, con nuestro dinero. La templanza, que es lo que hace posible la sobriedad. Tenemos que vivir la templanza. La templanza hace que yo no esté acumulando cosas sin ton ni son. La templanza me lleva a ser una persona sobria. Si yo necesito, vamos a poner el caso de un varón, 2 pares de zapatos o 3 pares de zapatos, no tengo 50 pares de zapatos. No sé cómo será en el caso de las damas, cuántos pares de zapatos necesitan las mujeres, no lo sé. Vamos a poner 10 pares de zapatos, pienso yo. ¿Por qué vas a tener 50 pares de zapatos si necesitas 10? Porque vas a tener 50 pares de zapatos, no eres un 100 pies. Entonces, es importante la templanza, la sobriedad. La justicia hace que los bienes que tengo sean el fruto de un trabajo honesto, no de la corrupción. La corrupción es un pecado gravísimo. Y 2, la justicia me lleva a respetar los bienes del otro. La justicia consiste en dar al otro lo que es suyo. Tenemos que respetar los bienes del otro. Es de justicia que yo devuelva lo que he pedido prestado. Es de justicia que si he pedido prestado dinero, lo devuelva. Es de justicia que si he pedido prestado un libro, lo devuelva. La justicia es muy importante. Y tenemos la solidaridad, que es en definitiva la caridad con las personas más necesitadas. Yo tengo que practicar la caridad con mis bienes materiales e incluso desprenderme, si fuese el caso, de un bien material cuando veo que otro está pasando una situación de extrema necesidad. Entonces hay tres virtudes que me llevan a dar gloria a Dios con mis cosas, con mis bienes materiales, con mi dinero: la templanza, la justicia y la solidaridad. En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido, y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico por nosotros, se hizo pobre a fin de que nos enriqueciéramos con su pobreza. Segunda de Corintios 8:9. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2407. ¿Qué pecados se cometen contra el séptimo mandamiento? El robo, retener los bienes ajenos, la especulación, faltar a los contratos, la adicción a juegos, esclavizar a seres humanos, gastar demasiado en mascotas, maltratar sin necesidad a los animales,
Todo esto está en el séptimo mandamiento, todo esto está en el catecismo. Vamos a leer lo que dice el catecismo sobre los pecados que se cometen contra el séptimo mandamiento. El robo, retener los bienes ajenos, la especulación, faltar a los contratos, adicción a juegos, esclavizar a seres humanos, gastar demasiado en mascotas, maltratar sin necesidad a los animales. El séptimo mandamiento prohíbe el robo. Es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2408. El robo siempre es malo. No se debe robar. Tenemos que respetar los bienes del otro. Pero la Iglesia dice lo siguiente, y esto hay que explicarlo. En el caso de una necesidad urgente, no hay robo si la persona toma un bien, aunque sea en contra de la voluntad del dueño. Por ejemplo, un niño que se está muriendo de hambre, que ya no aguanta más, entra a un mercado y coge una manzana, coge un pan, no está robando, porque ahí prima su vida. ¿De acuerdo? Prima su vida. Lo dice el catecismo, lo dice la Iglesia. En el caso de una necesidad urgente, no hay robo si la persona toma un bien que necesita de forma esencial para su supervivencia. Otra cosa es cuando alguien coge una manzana, coge un pan, sin necesidad. El robo siempre es malo, pero no hay robo si la persona necesita para su supervivencia ese bien. Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados o objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios, especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas. Catecismo de la Iglesia Católica número 2409. También se peca contra el séptimo mandamiento cuando yo no devuelvo lo prestado. Cuando retengo un bien que no es mío y no lo devuelvo porque no me da la gana de devolverlo. Eso, en cierta manera, ya es un robo. Cuando pago salarios injustos, yo puedo pagar más y no lo hago. Entonces, ahí también hay un atentado contra el séptimo mandamiento. Cuando se especula, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, muchas tiendas especulaban, elevaban los precios del gel, del papel higiénico, del alcohol. Todo eso es atentar contra el séptimo mandamiento. Especular con los precios para lucrar. Todo eso es atentar contra el séptimo mandamiento. Las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas o morales. Así, los contratos comerciales de venta o compra, los contratos de arriendo o de trabajo. Todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe. Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2410. Cuando se hacen contratos, por ejemplo, de alquiler, el contrato tiene que estar bien hecho.
tiene que ser un contrato correcto, no un contrato donde se va a perjudicar una parte. Y hay que respetar todo contrato bien hecho. Faltar a los contratos es atentar contra el séptimo mandamiento. Y cuando se hace un mal contrato, o un contrato engañoso, o un contrato donde hay una trampa para perjudicar a una parte, eso también es pecado. Y es pecado grave cuando hay una gran cantidad de dinero en juego. ¿Cuántas personas han sido engañadas? Por ejemplo, haciendo contratos para comprar un departamento y nunca les dieron el departamento. Hay empresas que estafan y eso es un pecado gravísimo. Los juegos de azar, de cartas, etcétera, o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2413. Padrecito, ir al casino es pecado. Padrecito, jugar póker es pecado. Depende. Si te has vuelto adicto al casino, es pecado. Si te has vuelto adicto al póker, es pecado. Porque además estás perjudicando económicamente a tu familia. Hay personas que han perdido todo por culpa del casino. Y no estoy exagerando. Toda adicción es pecado. Dice el catecismo que los juegos de azar, de cartas, etcétera, o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o las de los demás. Es decir, una persona que está mandando a la ruina económica y moral su hogar por culpa del juego, está pecando gravemente. Otra cosa es que si de vez en cuando para relajarte, aunque yo no lo recomiendo, pero te vas al casino de vez en cuando para desestresarte, porque ya no tienes estrés, tienes S4. Estás muy estresado, quieres relajarte. Y de vez en cuando vas. Si es de vez en cuando, no hay pecado, pero yo igual no aconsejo como un medio de relajo ir al casino o practicar los juegos de azar. No lo recomiendo. ¿Quieres relajarte? Haz deporte. ¿Quieres relajarte? Lee un buen libro. ¿Quieres relajarte? Anda a la Capilla del Santísimo. ¿Quieres relajarte? Anda a caminar rezando tu rosario por un parque cercano a tu casa. ¿Quieres relajarte? Ve una buena película. La película, por ejemplo, de un santo. Hay muchas maneras de relajarse sanamente. El séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que por una u otra razón egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a la condición de objeto de consumo o a una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano no como esclavo, sino como un hermano en el Señor. Filemón, versículo 16. Esto está
en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2414. Cuando se esclaviza al ser humano, se comete un pecado gravísimo. Si una empresa tiene horarios inhumanos, está en cierta manera esclavizando personas. Está robando el tiempo, robando lo que significa ese tiempo que esa persona debería estar en su casa, y además lo hace con fines de lucro, para ganar más. No se puede permitir que se esclavice a un ser humano con horarios inhumanos, con chantajes: si no trabajas más te boto. Todo eso es contrario a la dignidad del ser humano. Todo tipo de esclavitud es siempre un pecado gravísimo. Y desgraciadamente, hay que decirlo, en el Perú no se respeta el horario de trabajo. No se respeta la jornada de trabajo, que es 8 horas. No se pagan las horas extras cuando deberían pagarse. Entonces, estamos hablando aquí que hay empresas que están ofendiendo a Dios. Pero esas empresas no están manejadas por abstractos, sino por personas concretas. Todos aquellos que dirigen empresas tienen que considerar que lo primero son las personas, no son las cosas. Y lo primero en una empresa no es el lucro, sino el bien de la persona humana. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Dice el Catecismo de la Iglesia en el número 2418. Creo que aquí estoy agarrando carne, como se dice en el argot criollo. La Iglesia dice que no se puede maltratar inútilmente a los animales, hacerles sufrir inútilmente, sacrificarlos sin necesidad, pero también la Iglesia dice que los animales están al servicio del ser humano, así que no hay ningún problema en matar un chanchito para que comas tu pan con chicharrón. No hay ningún problema en matar una gallina para que tomes tu caldo de gallina. No hay ningún problema en que mates una vaca para que te comas tu parrillada o tu chanfainita. Lo que está mal es que tú, por gusto, mates animales. Eso también es un pecado contra el séptimo mandamiento, porque hay que respetar los bienes de la creación. Yo no puedo maltratar un pajarito, por ejemplo. Otra cosa es que vaya de casa y mate una paloma y me la coma. Pero por gusto no voy a matar palomas, por gusto no voy a matar pajaritos. Por otro lado, dice el Catecismo que no se puede gastar en mascotas de una manera tal que ya estoy colocando a la mascota por encima del ser humano. Esto también está muy mal. No puede ser posible que en unos lugares al perro le das churrasco, papas fritas, y a la chica que atiende, a la empleada del hogar, le das la comida del día anterior y encima le sacas en cara porque come mucho. Pero a tu perro sí le das de comer como rey. Eso está mal, es pecado. No puede ser posible que a tu perrito lo lleves a una psicóloga de perros, a una clínica de perros, para que le hagan el pedicure, y no hables con tu esposo, no hables con tus hijos, no hables con tu esposa, o te pelees con tu hermano de sangre.
por una herencia. Hermanos, primero son las personas, no son los animales. Primero son las personas. Un perrito, un gatito, un conejito, son animales, criaturas de Dios, sí, pero no son personas humanas. Yo no puedo tratar a una mascota mejor que a una persona humana, de ninguna manera. Yo tengo que tratar a un animalito como lo que es, una criaturita que me hace compañía, me mueve la colita, pero no le voy a poner a ese perrito, o ese gatito, o ese conejito por encima de mi prójimo. Hay personas que abrazan al perro, lo besan, lo apapachan. Y al esposo, ¡sal de ahí, oye! O a la esposa, ¡sal de ahí! Eso está mal. Hay que poner orden. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2418. Cuando estaba en la parroquia Cristo Sacerdote, me acuerdo que aproximándose el día de San Francisco de Asís, en los avisos parroquiales dije que iba a bendecir las mascotas en el parque que está al lado del templo. Cuando acabó la misa, una señora me dice, padre, ¿a qué hora va a ser la bendición de las mascotas? Para traer a mi esposo. Pobre esposo, lo trataba como una mascota. Las mascotas son mascotas. Y no debemos, ciertamente, lo dice el catecismo, maltratar inútilmente a los animales ni sacrificarlos sin necesidad, pero son animalitos, no son personas. ¿Qué otras exigencias trae el séptimo mandamiento? Conocer la doctrina social de la Iglesia. Esto es importante. La doctrina social de la Iglesia trae enseñanzas muy importantes para la vida social. Es la doctrina que da luces sobre la vida social desde la palabra de Dios y la recta razón. Por eso es importante enseñar la doctrina social de la Iglesia a los laicos, porque son los laicos los que están en la sociedad y tienen que santificar la cultura, la economía, el deporte, las modas, comenzando por santificar su matrimonio y su familia. La Iglesia quiere una sociedad más justa y solidaria. Por eso hay una doctrina sobre la vida social, sobre el respeto a los bienes del otro y la forma de usar correctamente nuestros bienes, y también unos principios para que en la sociedad haya una vida plenamente humana. Todo eso forma parte de la doctrina social de la Iglesia, que los sacerdotes estamos llamados a enseñar a los laicos. Ya veremos aquí en mi parroquia, Santa María de Nazaret, cuando programamos unas charlas sobre la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia trae luces para que un católico sepa comportarse en la sociedad y también sepa que hay una serie de exigencias que como bautizado tiene que vivir para santificar el ambiente donde está, para llevar la sal del Evangelio a las realidades temporales: matrimonio, familia, cultura, economía, medios de comunicación, deportes, etcétera, etcétera. La Iglesia pronuncia un juicio en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Cuida del bien común temporal de los hombres en razón de su ordenación al supremo bien, nuestro fin último. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2458. La Iglesia tiene una enseñanza sobre la vida social, sobre la vida económica, sobre la vida política. Y esa enseñanza viene desde la palabra de Dios, desde la recta razón.
La Iglesia, cuando emite un juicio sobre la vida social, no se está metiendo en política. La Iglesia enseña cada vez que lo exigen los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Por ejemplo, si aparece un partido político que dice que va a implantar el aborto, la Iglesia tiene que hablar, los obispos tienen que hablar, los sacerdotes tienen que hablar y decir, no se puede apoyar partidos que van a implantar en la sociedad leyes contra la vida. Lo mismo en el tema de la corrupción. Venga de donde venga, tenemos que denunciar la corrupción. Venga de donde venga. La Iglesia tiene una doctrina social, una enseñanza sobre la vida social. La revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conformes a la sabiduría divina. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2419. Qué importante es que tomemos conciencia que la Iglesia, cuando habla, lo hace no para molestar, sino para que nos comportemos según la palabra de Dios. Y la Iglesia tiene una enseñanza clara sobre la vida social. La Iglesia quiere una sociedad justa, una sociedad donde se viva la solidaridad, una sociedad donde se respete la vida en todas sus etapas, comenzando por el concebido no nacido. Una sociedad donde se respete la naturaleza del matrimonio, que es entre varón y mujer. Una sociedad donde se respete los derechos fundamentales de la familia. Una sociedad donde no haya niños que mueren de hambre o que tienen que trabajar. Una sociedad donde se respete a la mujer. Una sociedad donde se respete a los ancianos. Una sociedad donde se respete a las personas con habilidades diferentes. Una sociedad donde no haya descartados. Eso es lo que quiere la Iglesia. La Iglesia no es la aguafiestas. Hay una pregunta aquí interesante sobre los perritos. Los perritos tienen que estar en sus debidos lugares. No es correcto meter perritos al templo. Yo comprendo que hay personas solas que tienen sus perritos y que esas personas vienen a misa y que, entre comillas, no quieren dejar solito al perrito. Pues que se queden en la puerta y afuera del templo. Generalmente en los templos hay atrios, pues que estén ahí, pero no pueden meter perritos al templo, por favor. Los animalitos tienen su lugar. El templo es la casa de Dios. Hay que respetar la casa de Dios. El séptimo mandamiento es no robarás. Está en Éxodo 20:15, Deuteronomio 5:19. El fundamento de este mandamiento está en el derecho a poseer bienes. Son pecados contra el séptimo mandamiento: el robo, retener bienes injustamente, faltar a los contratos, adicción a juegos. Voy a contar una anécdota que me pasó en mi anterior parroquia. Yo estaba caminando, estaba conversando con una persona X y una señora Y se me acercó y me dice: padre, llámele la atención a su amigo porque para yendo al casino. Y esta persona X le dice a la señora Y: señora, ¿y usted por qué no le dice al padre que usted también para en el casino? Por eso me ve ahí en el casino. ¿Por qué eso no se lo dice al padre? Ya dejó callada. Las adicciones son malas. Adicción a juegos es un pecado contra el séptimo mandamiento. Estás robando la economía de tu hogar. Esclavizar personas, maltratar sin necesidad a los animales, gastar excesivamente en mascotas. Así que hay que tener en cuenta
que las mascotas son mascotas y no puedes querer más a tu mascota que a tu prójimo. No te olvides que todos los mandamientos se resumen en el amor a Dios y en el prójimo, no en el amor a Dios y la mascota. Coloquemos las mascotas en su debido lugar. Vamos a dejar la tarea. Busquen estas citas: Éxodo 20:15, Deuteronomio 5:19, Mateo 6:24, Mateo 19:18. Hagan sus citas, hagan sus ficheros, a ver quién se gana este año el fichero de oro. Un pasaje hasta la isla San Lorenzo, ida nomás, de vuelta vuelven nadando, no está tan lejos. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia que necesitamos. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Me está preguntando nuestra hermana Marina quién es Fran Duff. Estas charlas inicialmente tenían como objetivo formar a los miembros de la Legión de María. Así empezamos estas charlas hace ya 3 años. Comenzamos por el número 1 del catecismo, ya estamos en el 2463. Y como estas charlas que se hacían los sábados iban dirigidas a la Legión de María, terminábamos rezando por la pronta beatificación de Fran Duff, quien fue el fundador de la Legión de María. Fran Duff, irlandés, fundó la Legión de María y está en proceso de beatificación y estamos rezando para que pronto sea beato. Ya vamos 3 años rezando, a ver si lo beatifican, y si lo beatifican, pues haremos un sorteo para que alguno de los que siguen las clases se vaya a la beatificación, a Dublín, Irlanda. Haremos un sorteo, pero con viaje virtual. Vamos a hacer un programa virtual para que haga un viaje virtual hasta Dublín, porque no creo que nos alcance dinero para comprar un pasaje hasta Dublín. Muchas gracias, bendiciones. Gracias por su paciencia y les espero los sábados a las 9 de la mañana a las clases de catecismo. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. ¡Ánimo! En Jesús, José y María. Hemos estudiado hoy el 7º mandamiento, no robarás. Vamos ya terminando la parte moral. Nos queda el 8º, 9º y 10º mandamiento, y luego vamos con la última parte del catecismo, que es la parte dedicada a la oración. Que Dios Todopoderoso les bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Santa paz en Cristo Jesús.